Entonces fíjense que el dilema ético grande, el problema ético que yo tengo es preservar la vida y garantizar la voluntad del paciente. Pero vuelvo y retomo la pregunta tuya frente a beneficencia y no maleficencia. Eso es lo que se llama, que lo vimos cuando estábamos en primer semestre, ética de mínimos y ética de máximos. ¿A qué estoy obligado yo como mínimo con una persona a no hacerle daño? En la dimensión seguramente primero de lo biológico y después de su libertad, pero esencialmente es no hacerle daño. Si yo no transfundo a una persona que requiere con urgencia una sangre o sus derivados, le estoy haciendo daño porque se muere. O sea, no hacer daño es que no se muera. ¿Listo? Pero por otro lado tengo una persona que me está diciendo, yo no quiero que me transfundan, y para mí lo bueno es que no me transfundan, es beneficencia y autonomía. Entonces por eso el dilema ético de fondo, el más importante es autonomía versus no maleficencia. Es decir, le salvo la vida, pero no respeto su autonomía, o respeto su vida y se muere. Ese es el dilema esencial. Pero si ustedes se fijaron, yo les dije que en todos los principios habían problemas respecto a los testigos de Jehová. Yo también tengo dilemas éticos de autonomía y de justicia. Lo que pasa es que el de fondo en Testigos de Jehová, y cualquiera que haya buscado un artículo de dilemas éticos en Testigos de Jehová, hubiera encontrado que el dilema generalmente se centra en autonomía y no maleficencia. Es decir, esa es la razón. Pero, ¿cómo ponderar los principios? Porque fíjense, el principio de base que yo tengo es autonomía versus no maleficencia, que significa libertad versus vida y vida eterna versus vida terrena. Ese es esencialmente. Pero son dos los escenarios completamente distintos cuando estoy hablando de un mayor de edad testigo de Jehová y de un menor de edad testigo de Jehová. Entonces voy a analizar primero el escenario de testigo de Jehová mayor de 18 años. ¿Cómo se comporta este dilema ético que es autonomía versus no maleficencia o vida versus libertad? Entonces, en Colombia hay 3 artículos de la Constitución Política Colombiana que se relacionan con las decisiones de los testigos de Jehová. El primero es el derecho que tenemos todos a la libertad de conciencia. El segundo, el derecho que tenemos todos al libre desarrollo de la personalidad. Y el tercero, el derecho que tenemos todos a la libertad de culto. En el caso de los testigos de Jehová, de lo que son las creencias, la Corte ha determinado en distintas sentencias que se requiere que la persona sea mayor de 18 años y competente para que pueda ejercer estos derechos, cuando se contraponen a otro derecho fundamental como es el de la vida. Ustedes me van a decir, por ejemplo, yo a un menor de edad no podría obligarlo a no ser testigo de Jehová si el ejercicio de su libertad es profesar esa religión. Sus papás no lo podrían obligar a ser católico. Pero el problema es que cuando el ejercicio de esa libertad de culto implica un riesgo para su vida, en Colombia la Corte ha dicho, solo una persona mayor de 18 años y competente puede ejercer el derecho a la libertad de culto cuando éste se opone al derecho a la vida. Entonces ese es el primer requisito, que para ejercer estos 3 derechos se requiere de que el titular del derecho sea un mayor de edad. ¿Quiénes de ustedes accedieron a la regulación de sangre y hemoderivados para resolver el problema? ¿Alguno la leyó? Entonces hay una regulación que es el decreto 1571 de 1993, en el que se reglamenta el funcionamiento de los establecimientos que se encargan de la sangre, pero nos dice 2 cosas contundentes frente a la negación de las transfusiones, que es el artículo 50, y lo leo textualmente. Cuando un receptor, es decir, la persona que va a recibir la sangre, en el uso normal de sus facultades mentales, o sea, me está diciendo que tiene que ser una persona competente y autónoma, de forma libre y consciente, decide no aceptar la transfusión de sangre o de sus hemoderivados, deberá respetarse su decisión siempre y cuando ésta obre expresamente por escrito
después que el médico tratante le haya advertido los riesgos existentes. Entonces me está poniendo otra regla de juego. Me dice, cuando un testigo de Jehová se niega a que lo transfundan, la Constitución y las sentencias relacionadas con los artículos de la Constitución, ya te doy la palabra, me dicen, tiene que ser mayor de 18 años. El decreto 1571 me dice, tiene que haberle usted informado de los riesgos y beneficios del procedimiento y él debe expresar por escrito que se niega a ser transfundido. ¿Sí? Entonces, si te fijas, me estás haciendo una pregunta de menores de edad. Por ahora estamos en el escenario de mayores de edad. La vuelvo a retomar cuando estemos en menores de edad, pero en este caso yo, en un adulto que se niega, ellos, que ahorita se las voy a mostrar, ellos tienen una directriz avanzada que firman ante notario con 2 testigos y uno deja esa copia en la historia clínica. Pero ya se las voy a mostrar. Entonces, por el momento lo que les estoy diciendo es, hay 3 derechos constitucionales que están relacionados con que una persona se pueda negar a una transfusión, pero se requiere que sea mayor de 18 años para que pueda ejercer este derecho. Pero adicionalmente me está diciendo el decreto 1571 que yo, antes de que ella diga yo no quiero que me transfundan y yo efectivamente no la transfunda, ella debe recibir información sobre los riesgos y los beneficios y debe expresar de manera libre que no lo desea y dejarlo por escrito. Doctora, ¿y qué pasa si la persona se niega a ser informada? O sea, que digamos el testigo que va a estar tan cerrado a la posibilidad de tener la transfusión que se niega a la información. Recuerda que cuando vimos las generalidades de consentimiento informado dijimos que teníamos derecho a ser informados o a no ser informados, y que cuando un paciente se niega a ser informado, uno deja una nota en la historia clínica que no quiso recibir la información previo a negarse a la transfusión. O sea, no invalida esto porque tú estás haciendo la nota que es que ella renunció a ese derecho. Muy bien, ¿qué más nos dice este artículo? Dice, cuando la decisión del paciente a este respecto haya sido tomada con anticipación y para que tenga efectos en la eventualidad en que se requiera la transfusión, y el médico deberá respetarla si consta en documento escrito, autenticado notarialmente o suscrito ante 2 testigos. En todo caso, los riesgos existentes deberán ser advertidos. Ellos generalmente, cuando saben que van, o sea, cuando están convencidos de profesar esta religión, ellos hacen este tipo de documentos y sus familiares o ellos mismos cargan el documento en su billetera o está dentro de la historia clínica. Entonces, fíjense, me está hablando de unas solemnidades que debe tener ese consentimiento, señora. ¿Hay algunos de ellos que usan como unas cadenas? También. ¿Son válidos? Sí, yo creo que podría ser válido porque seguramente está respaldado también por un documento escrito. Es decir, si tú utilizas una identificación como puede ser una cadena, es lo peor que puede utilizar uno porque es lo primero que le roban en un accidente. Recuerden ustedes que si uno de verdad quiere que respeten una voluntad de uno, lo que recomiendan es pulsera que no se pueda romper, es decir, que esté soldada, como es el caso de los alérgicos. Soy alérgico a la penicilina. Si usted carga una preciosa cadena de oro que dice O positivo alérgico a la penicilina, es lo primero que se roban en un accidente, lamentablemente, porque eso revela la naturaleza de los seres humanos. Por eso en cosas que son muy importantes lo que se recomienda es una pulsera de acero que no sea atractiva para el robo, pero que esté sellada, soldada, que no se pueda retirar. Muy bien. Ellos lo que hacen son directrices de exoneración médica por anticipado. Porque fíjense, si yo debería hacer algo y no lo hago y esa persona se muere, pues a mí me pueden acusar de homicidio, ¿cierto? Por eso, vuelvo y juega, es un dilema de no maleficencia, de no hacer daño frente a autonomía. Entonces, ¿qué son las directrices anticipadas del tipo de exoneración médica? Son estas. Mi idea no es que ustedes se la lean, pero si ustedes se fijan, dice, esta es una directriz anticipada, la persona se identifica, explica que es testigo de Jehová,
qué por tanto no autoriza y qué sí autoriza. Adicionalmente tienen dentro de este tipo de directrices también directrices previas frente a final de la vida, es decir, posiciones frente a obstinación terapéutica. Tienen notas específicas si es una mujer embarazada, cómo quiere que se conduzcan frente a una situación de peligro de su vida. Y posteriormente traen toda la argumentación de por qué no deben ser transfundidos y por qué se les tiene que respetar su derecho constitucional, para finalmente firmarlo con testigos, es decir, cumple con los requisitos que pide la ley colombiana. Entonces esas son las directrices de avance o de exoneración médica. Muy bien. Hay otras sentencias que se han referido a testigos de Jehová adultos, es decir, mayores de 18 años. La otra sentencia es la T-659 del 2002, y fíjense que en esta sentencia se resalta que la persona tiene que ser, para negarse y que uno respete su voluntad, tiene que ser una persona mayor de 18 años, que sea autónoma, habla de consciente, pero lo que está hablando es que es competente, que de manera reiterada y concreta está diciendo yo no quiero que me transfundan, y que no hay posibilidad de equivocación frente a lo que ella está expresando, o sea que la posición de ella es inequívoca. Eso nos trae esta sentencia. Hay otra sentencia, hay muchas sentencias, fue algunos ejemplos, que son la sentencia de tutela 052 del 2010 y la sentencia de tutela 471 del 2005, que vuelve y dice, miren, las personas pueden, en virtud de sus creencias religiosas fundamentadas en la libertad de culto, negarse a una transfusión, pero el consentimiento debe ser informado, debe provenir de una persona capaz, es decir, mayor de 18 años, debe ser voluntario, libre, razonado, que responda a la autonomía de él, siempre y cuando no cause daño a los demás. Muy bien. Entonces, resumo, adultos, ¿cómo se pondera, cómo se resuelve el dilema de autonomía no maleficencia en adultos testigos de Jehová? Se respeta autonomía. Es decir, no se transfunde. Siempre y cuando sea mayor de 18 años, haya expresado su voluntad de manera inequívoca, haya sido previamente informado y conste un documento en el cual efectivamente uno pueda sustentar esa posición. Muy bien, pasemos al escenario de los niños. Excúsenme, ¿cuáles son las críticas que se les hacen a los consentimientos informados de los testigos de Jehová adultos? Que muchos dicen que no son tan realmente libres, porque si su comunidad lo está coaccionando a usted para que tome esa postura, no es tan libre. Si adicionalmente a veces se pide a los hospitales, esto ha sucedido en los Estados Unidos, que por favor dentro de su planta de médicos y enfermeras diga qué testigos de Jehová hay dentro de la institución, lo que muchas veces sucede es que se rompe el secreto de la historia. Y una persona que en su intimidad dice, transfúndame, pero yo no le voy a contar a nadie, termina trascendiendo a su comunidad que fue transfundido. Entonces, el miedo a que no haya un real secreto es otro de los elementos por los cuales terminan diciendo que no los transfundan. Entonces, el principal elemento para cuestionar este tipo de consentimientos son que sean realmente libres, que no haya coacción o manipulación, o que no dependan del miedo a que se revele este tipo de información. Pero en líneas generales, en un adulto, en Colombia, usted no lo transfundiría si se cumplen los requisitos que les dije. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un testigo de Jehová firma una directriz anticipada, coaccionado por su comunidad, y ya en la intimidad me dice como que si le gustaría eso, uno puede... Pues claro, acuérdense que cualquier consentimiento se puede revocar en cualquier momento. Digamos que yo acepté que me operaran, y entrando a salas de cirugía digo, yo ya no quiero que me operen. Tú no obligas a esa persona a la cirugía, porque el consentimiento se puede revocar en cualquier momento. Luego, si una persona en su intimidad tenía esa hojita dentro de la historia, en la intimidad de la consulta me dice, doctora, yo no quiero que me yo quiero que me transfundan, no tenga en cuenta esta directriz, yo puedo hacerlo. ¿Listo? Yo dejaría por escrito eso, pues claro, el paciente acepta, y por eso es tan importante garantizar la intimidad y el secreto de las historias clínicas, porque a muchas personas le va su vida
en que efectivamente eso quede en el ámbito del médico y del paciente. Ya te doy la palabra, doy acá y doy allá. Si hay un médico testigo de Jehová, ellos ¿cómo hacen? ¿No se supone que ellos no pueden manipular la sangre de otras personas? Lo que pasa es que no es entrar en contacto, sino que es que entre dentro de ti la sangre. Es decir, un médico testigo de Jehová puede operar. Es más, hay médicos testigos de Jehová cirujanos que son los que operan a su comunidad, porque hacen lo que se llama cirugía sin sangre. O sea, es técnicas por las cuales se busca evitar el sangrado. Muchachos, faltan 10 minutos para terminar la clase. Permítame, cierro el tema de niños y si quieren abordo las preguntas. ¿Listo? Entonces, ya este es el tema en adultos. Ahora miremos qué es lo que sucede en menores de 18 años, que es otro escenario completamente distinto en testigos de Jehová. Tengo el mismo dilema que es autonomía versus no maleficencia, libertad versus vida, vida eterna versus vida terrenal. Pero tengo una característica y es que la persona en la cual la vida está peligrando y por lo tanto yo debo transfundir es un menor de edad. Y hay un tercero que está tomando la decisión. Aquí es importante remitirse a la ley de infancia y de adolescencia. Esta ley es la 1090 del 2006, por el cual se expide el Código de la Infancia y de la Adolescencia. En él nos dice que cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado, requiera tratamiento de intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, lo que yo debo garantizar en mi actuación es la vida y la salud del menor. Esa es la primera regla de juego en menores de edad. Si tengo un menor de 18 años, mi prioridad es su vida, su salud y su integridad. Y miren lo que dice ahí. Así no esté el representante legal, es decir, me autoriza a obrar en ausencia del representante legal. O este se encuentra en una situación que impida el consentimiento. Y miren las razones que dan, bien sea por razones personales, culturales, de credo o por negligencia. Me está diciendo de un papá testigo de Jehová que me dice, no transfunda a mi hijo. En ese caso, mi deber es el de garantizar la vida y la salud del menor. Ese es un primer elemento para la argumentación que vamos a hacer, porque prevalecen los derechos de los niños sobre los derechos de los adultos. Hay otro artículo de la Ley de Infancia y Adolescencia que me sirve para sustentar el por qué yo transfundo a un menor de edad en contra de la autonomía de sus padres, en contra del consentimiento sustituto cuando son testigos de Jehová. Dice, el interés superior de los niños y las niñas y los adolescentes se entiende por interés superior el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de los derechos humanos. Y el derecho humano más importante es el derecho a la vida. Es decir, vuelve y juega. Prevalece el mejor interés. Y por otro lado dice, cuando yo tengo los derechos de los padres versus los derechos de un menor de edad, siempre prevalecen los derechos del menor de edad sobre los derechos del padre. Entonces fíjense que yo tendría el derecho a la libertad de culto que tiene el papá frente al derecho a la vida que tiene el menor. De entrada me está diciendo, si usted tiene una situación en que derechos de adultos y derechos de niños se vean confrontados, prevalecen los derechos de los menores de edad. Segunda argumentación. Entonces llevo, prevalece el mejor interés, que en este caso es vida y salud, y prevalece los derechos de los menores sobre los de los adultos. Les traje también distintas sentencias de testigos de Jehová o de posiciones en ámbitos de salud respecto a creencias religiosas. La primera es la sentencia T411 del 94. Este caso era una mamá de una niña de 10 meses que llega a consulta, la niña tiene una bronconeumonía, desnutrición y está deshidratada y requiere ser hospitalizada para su tratamiento. Y la mamá, que en este caso era evangélica, dice, nosotros somos evangélicos, nosotros no autorizamos que la niña sea hospitalizada. Se interpone una acción de tutela para proteger la vida de la menor y la posición que asume la Corte es esa, es decir, frente a los derechos de los padres y los derechos de los menores de edad, que sería libertad de culto versus vida, es decir, autonomía versus no maleficencia, prevalece la vida del menor. Y lo segundo que dice es, en cualquier decisión prevalece el mejor interés del menor. Y el mejor interés del menor, en el caso de menores de edad, no es la autonomía, no es la libertad, es la vida. En un adulto, el mejor interés si es su autonomía. En un menor, el mejor interés es su vida.
Entonces dice, transfundan, hospitalícela y haga el tratamiento y se autoriza. Es el precedente que hay. La otra sentencia que uno encuentra en menores de edad es la T474. Y esta es todavía más compleja, porque habla de un menor adulto que tenía 16 años, era testigo de Jehová, pero sus papás no eran testigos de Jehová. Él era el que era testigo de Jehová. Le da un cáncer, requiere quimioterapia. Y cuando le están explicando el tema de la quimioterapia, le dicen, y es posible que en algún momento usted requiera de una transfusión. Entonces el menor dice, ni quimioterapia ni transfusión. Entonces el papá es el que presenta la tutela y dice, yo como representante legal de este menor, que es un menor maduro, yo considero que se debe proteger la vida sobre sus creencias religiosas. Y la corte falla que efectivamente es la vida sobre las creencias y permite el consentimiento sustituto. Entonces fíjense que lo que ustedes tienen que entender acá es que cuando tengo un mayor de 18 años, prevalece autonomía si se cumplen los criterios que les dije. Pero si tienen un menor de 18 años en temas de, ya te doy la palabra, de libertad religiosa versus no maleficencia, prevalece la vida del menor sobre los otros elementos. Yo sí, trato de cerrar la charla y doy pie a las preguntas, o si no, no la puedo terminar. Y en todo caso, acuérdense que vamos a tener ahorita una sesión de preguntas, cuando en la resolución del caso problema. Entonces, si hay alguna adicional, pues también la pueden hacer. ¿Listo? Muy bien. Esta es otra sentencia, la T823, que refuerza esta misma posición que les acabo de decir. Y esto tiene un sustento en distintos documentos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos de los Niños, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, que los niños gozarán protección especial y siempre se atenderá al interés superior del menor. Está también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y esa convención dice, se garantizará en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. Es decir, la prioridad con un menor de edad no es su libertad religiosa. La prioridad con un menor de edad es su vida y su desarrollo integral. En la Constitución Política Colombiana también encontramos un refuerzo de esa posición. En el artículo 44 habla de los derechos fundamentales de los niños y dentro de esos está la vida y la integridad física y la salud. Y dice que la sociedad y el Estado y los padres tienen la obligación de proteger el desarrollo armónico e integral y que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los adultos. Y dice, si usted tiene un conflicto entre los derechos de los niños y los de los adultos, prevalecen los derechos de los niños. Esto también nos lo vuelve a repetir la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y esta es la misma posición. Entonces, resumo. Cuando yo tengo un dilema ético de autonomía versus no maleficencia, de libertad versus vida, de vida eterna versus vida terrenal, de derechos de adultos versus derechos de los niños, prevalecen no maleficencia, vida terrenal y derechos de los niños. Finalizo con lo que ustedes se deben preguntar cada vez que tengan un caso de este tipo. Las preguntas serían, primero, ¿está indicada la transfusión? Porque muchas veces pensamos que tenemos un dilema ético, pero no existe porque es que la transfusión no está indicada. Es decir, puedo buscar medidas alternativas o necesariamente o no se necesita la transfusión. En ese caso, si no es necesaria la transfusión, yo ya no tengo dilema ético porque no lo tengo que transfundir. Segundo, ¿es una urgencia vital? Si es urgente, seguramente tendré que recurrir a la transfusión, pero si no es urgente, existen otros métodos que me permitan el uso de alternativas. Tercero, ¿existen tratamientos alternativos en ese caso? Cuarto, ¿es un menor de edad o es un mayor de edad? ¿Es competente? ¿Está adecuadamente informado? ¿Entiende los riesgos? ¿Realmente es libre su voluntad? ¿Existe garantía de privacidad? ¿Se cumple con las formalidades en el consentimiento? Y es serio, que es lo que tú preguntabas, si lo va a revocar o no lo va a revocar. Muy bien. Entonces, doctores, tengan la bondad y contesten los casos. En este caso, ¿qué hago?
Transfundo, ¿por qué? ¿Qué prevalece? Es decir, no hacerle daño al paciente. Aquí no existe responsabilidad ética ni jurídica. ¿Qué hago acá? ¿Aquí transfundo o no transfundo? ¿Les parece que cumple con las formalidades que requiere el consentimiento que niega la transfusión? Capaz legalmente, previamente informado, que expresa por escrito su voluntad con testigos. Muy bien. ¿El médico puede negarse a no seguirla atendiendo? Eso es, él lo podría hacer por objeción de conciencia. No, parece que objeción de conciencia aplica en eutanasia e interrupción del embarazo. Pero acá realmente no es una objeción de conciencia. ¿Qué es lo más importante de este caso para saber si el médico se puede negar o no? No. ¿Qué tipo de procedimiento es? Una cirugía, pero no es inventado. Programada. Esto no es una urgencia. Ante un caso programado en el cual el paciente no va a seguir mis recomendaciones, yo me puedo negar a atenderlo. O sea, la ley 23 me protege en este caso no atenderlo. Sin embargo, si a mí me preguntan, yo pienso que es discriminatorio. Pero la ley 23 me protegería porque es una cirugía programada. ¿Cómo se resuelve este caso? ¿Quién debe dar el consentimiento? El padre. Y hay precedentes en sentencias que permiten esto. Señor. Tengo una pregunta. En el caso anterior, yo como médico, por respetar lo que dice el menor, ¿podría no negarme a hacer la transfusión? Sí, pero el problema es que como hay precedentes en los cuales te dicen que en ese caso prima la vida, el papá sí te puede mandar. Pero sí, señor. ¿Sí me entiendes? Es decir, el menor dice no me transfunda y está en peligro su vida y el menor se muere. Tú respondes jurídicamente por esa situación, porque hay precedentes en los cuales dice es una circunstancia en la que el menor no puede poner en peligro su vida, porque no es capaz legalmente. El menor puede tomar muchas decisiones en Colombia, pero una de las decisiones que no puede tomar es poner en peligro su vida. No hay nada, lo que hay es sentencias, no hay una regulación específica que hable sobre eso. Digamos ahí, yo personalmente, yo intentaría abogar por el menor de edad, pero yo ahí podría intentar, digamos, hablar con el padre sobre la situación. Pero es que el problema es que tú puedes hacer eso, pero tienes responsabilidad jurídica. Lo que tú tienes es que asumir esa responsabilidad jurídica, y eso significa que tienes responsabilidad penal y civil frente a ese caso. ¿Listo? Es igual que en interrupción del embarazo, que no entra entre las tres cláusulas de despenalización, y tú decides interrumpir un embarazo. Tú en tu conciencia lo puedes hacer, pero asumes las consecuencias jurídicas de eso. Permíteme, cierro los casos y doy la palabra. En este caso, ¿cuál es el problema? Sí, generalmente las novias suelen ser un problema. ¿Pero por qué? ¿Ustedes qué creen que vicia este consentimiento? Que él no tiene él no lo está diciendo por sí solo, sino no le mete la cuchara. Entonces es un vicio de la voluntad no es libre. Yo lo que haría en este caso es que cito solo al muchacho y hablo con él. ¿Listo? En este caso, este es un caso de evento adverso y se debe manejar como un evento adverso. Es decir, informar qué fue lo que sucedió, responder, es toda la clase de Gustavo y la clase mía de primero. Esto igual, es un caso de evento adverso y se maneja como un evento adverso. ¿El esposo puede hacer eso? No, ¿se acuerdan que yo les dije que uno de los límites del consentimiento sustituto en adultos es que tú no puedes revertir la voluntad del otro? Es decir, si una persona dijo, yo quiero ser donante de órganos, se murió y después los familiares dicen, no, nosotros no queremos que él done. La representación tiene un límite y es lo que el otro haya decidido, si se conoce. Muy bien. ¿Él puede rehusar atender a este paciente? No, porque es una urgencia. Ninguno de nosotros puede rehusar atender a un paciente en una circunstancia de urgencia, y eso lo vamos a ver en este problema en relación médico-paciente.
pero no te puedes negar a atenderlo porque es una urgencia. Entonces atenderlo porque se va a morir. Pues claro, muchas veces tú atiendes un paciente así se vaya a morir. Por ejemplo, el cuidado paliativo es eso. Sí, pero es que igualmente sabemos que en una atención de una neuropatia cerebral tenemos... Pero si tú no atiendes a este paciente, se configura una figura que se llama la omisión de cuidado o abandono del paciente. O sea, tú no puedes hacer esto y dejar que se muera, si es una urgencia. Ninguno, lo vamos a ver en profundidad en relación médico-paciente. Aquí hay... ¿Comete un pecado el testigo de Jehová acá? La respuesta es no. Si tú no sabías, si tú no pudiste expresar tu voluntad, si fue una situación como esta, él no queda ni estigmatizado ni comete pecado. Y de otra parte, pero fíjate que es porque se desconocía su voluntad. No es que yo, teniendo la hojita ahí, diga, desconozco la voluntad. No, efectivamente no se conocía su voluntad. Y en segundo lugar, ¿tiene responsabilidad ética o jurídica el médico? No, porque no nos piden lo imposible. Es imposible adivinar. Son las 7, las 8 y 5 minutos. La clase iba hasta las 8, ¿cierto? ¿A qué horas tienen su próxima clase? Ya. Entonces, paramos acá y el favor que les pido es que las preguntas que hayan quedado con dudas frente a este tema las resolvamos ahorita en la resolución con expertos en áreas, ¿vale? Gracias. Doctores, un gusto verlos. Los doctores de atrás están muy indisciplinados para tristeza mía porque les tengo gran afecto y que quede grabado.